Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo debéis hacer el ayuno intermitente paso a paso y de manera muy sencilla para conseguir el objetivo que yo imagino que la mayoría de vosotros os estáis planteando, que es pura y llanamente perder peso. Por lo tanto, vamos a repasar del principio hasta el final lo que tenéis que hacer, cómo lo debéis hacer, lo que vais a obtener y sobre todo aquello que no vais a obtener y que mucha gente promete, porque creo que debéis tener toda la información en vuestra mano. ¿Qué es el ayuno intermitente o la dieta del ayuno intermitente? Pues como su nombre indica, el ayuno intermitente no es más que una forma de hacer dieta en la cual combinamos periodos en los cuales damos de comer a nuestro organismo y periodos en los cuales a nuestro organismo no le vamos a dar de comer nada. Hay dos grandes tipos de dietas de ayuno intermitente. Las que llamamos diarias son aquellas que durante una serie de horas al día puedes comer y durante otras no vas a tener que comer, las cuales se hace ayuno. Dentro de este tipo pues hay muchos subtipos que analizaremos ya en otros vídeos, que os pondremos alguno por aquí, sobre los diferentes tipos y formas de hacer la dieta del ayuno intermitente. Y luego tenemos los ayunos intermitentes semanales. ¿Esto qué quiere decir? Que son ayunos intermitentes en los cuales, ya sea durante 2 o un día a la semana, practiques el ayuno completo, es decir, la no ingesta de ningún tipo de alimento sólido. Para mí, como ya os he explicado en otros vídeos, yo no considero al ayuno intermitente como una dieta, sino más bien como una nueva forma de vida, es decir, una nueva relación que debéis tener con la comida, porque el ayuno intermitente no solamente es bueno, como vamos a contar en este vídeo, para perder peso, sino también tiene otros muchos beneficios asociados para la salud de cualquier tipo de persona, tenga un exceso de peso o no lo tenga. ¿Cómo se hace o cómo se tiene que hacer el ayuno intermitente? Pues la forma más común de hacerla, la más extendida, la que más resultados da para perder peso, es lo que conocemos como el ayuno intermitente 16-8. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a dividir el día en dos partes. Una parte en la cual no vamos a comer, que va a durar 16 horas, y otra en la cual sí vamos a comer una alimentación que ya os explicaré, una alimentación sana y nutritiva, nada de pegarse a tracones, y esa segunda fase va a durar tan solo 8 horas. La gracia, para hacerlo esto de forma adecuada, es que dentro de esas 16 horas, en las cuales no vas a ingerir ningún tipo de alimento, coincida o esté en la fase de sueño. Es decir, que no hagas, por ejemplo, como los musulmanes que comen durante la noche y durante el día hacen ayuno en el mes del Ramadán, que para que veáis que esto del ayuno intermitente no es un invento de los occidentales, esto ya viene de hace, siglos y siglos atrás. Este método está demostrado que supone, si tú llevas una alimentación equilibrada, ya te digo, no se trata que durante la fase en la cual tú puedes comer, te hinches a comer, pues ya te digo, de media viene a suponer un ahorro energético de entre 350 y 500 calorías. Y esto es muy importante, porque haciéndolo de esta manera, un ahorro de 500 calorías diarias o hasta 500 calorías puede suponer perder semanalmente entre kilo y medio o kilo y medio, viene a ser la media. Hay personas que pierden un poquito más y habrá otras que perderán un poco menos, pero digamos que sería la media estándar. ¿Qué beneficios va a tener el ayuno intermitente? Pues si lo haces bien, es decir, si eres consecuente y no ingieres ningún alimento durante la fase de ayuno, pues lógicamente tu ingesta total de calorías va a disminuir. Y va a disminuir, pues si tú tomas habitualmente una dieta de 2000, 2200 calorías, si le quitas 500, le estás quitando pues prácticamente un 25% de aporte calórico habitual. Otra ventaja que tiene es que la dieta del ayuno intermitente es una, y está demostrado, que menos tasa de abandono tiene. Se ha visto que si la sabes hacer, si tienes un seguimiento al principio médico adecuado, pues va a ser una dieta que te va a ser fácil.
las primeras semanas toda dieta es complicada, pero una vez venzas esas 2 primeras semanas, 3 semanas, pues te vas a acostumbrar y luego vas a ver tantos beneficios, como te vamos a contar en siguientes vídeos, que de hecho es por eso que no digo yo que es una dieta, es más una forma de vida, porque los beneficios asociados son tremendos. Pero ya te digo, de por sí es una dieta que tiene una tasa de abandono muy baja. Pero el ayuno intermitente va a tener también otra serie de beneficios. No solamente vas a perder peso, también, como verás, pues viene muy bien para prevenir la diabetes, porque vamos a regular muy bien la producción de insulina, y teniendo regulada la producción de insulina, que con esta dieta se consigue fácilmente, pues sobre todo la diabetes tipo 2, pues va a ser mucho más difícil que se dé. Aparte, esta dieta se ha visto que pues tiene como efecto secundario muy beneficioso la de reducir efectos inflamatorios, es decir, va a favorecer un proceso natural conocido como autofagia que permite la renovación natural de nuestro propio organismo, es decir, la autofagia que se va a provocar durante el periodo de ayuno va a hacer que células viejas, células que no funcionan bien y demás se autoeliminen por el organismo durante este periodo. De hecho, se ha visto, sobre todo en animales, pero se están haciendo también estudios en humanos, que esta dieta es beneficiosa para tratar determinados tipos de cáncer. Ojo, no quiere decir que cure el cáncer, esto no lo estamos diciendo, simplemente es una ayuda. Y os puedo decir que lo he experimentado con animales. En animales que tienen cáncer, perros sobre todo, damos este tipo de alimentación, con otro tipo de tratamientos evidentemente, como ayuda o suplemento a, digamos, a atacar a las células cancerígenas, porque regulando la cetogénesis, regulando los niveles de insulina y favoreciendo la autofagia, como veremos en siguientes vídeos, el cáncer se va a extender menos, a manifestar con menos virulencia. ¿Y qué se puede tomar durante el ayuno intermitente? ¿Qué es lo que va a hacer que no rompamos el ayuno intermitente? Pues básicamente puedes tomarte agua, cada vez que tengas hambre, la bebes lentamente, que no te atiborres de agua, porque si bebes de golpe te puedes sentar mal si llevas una serie de horas sin comer. Puedes también tomar caldo de huesos, esto viene muy bien, cafés e infusiones, las que quieras, evidentemente sin azúcar. Puedes masticar chicles sin azúcar, esto hará que la sensación de hambre pues no sea tan estruendosa. Y bueno, hay toda una serie de alimentos, evidentemente sin calorías o prácticamente sin calorías y sobre todo sin carbohidratos, que os ponemos aquí porque os van a ser tremendamente útiles para esa fase de ayuno de la dieta de ayuno intermitente. ¿Y qué se puede comer en las horas donde sí que se me permite comer de esta dieta del ayuno intermitente? Pues aquí, como norma general, la recomendación es que adopte siempre lo que se conoce como el método del plato. El método del plato es un sistema que se desarrolló en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, como consejo nutricional, no es ningún invento raro. Básicamente consiste en que tú el plato lo dividas en 3 partes. La mitad del plato que sean verduras y hortalizas, una cuarta parte del plato que sea carne o pescado y la otra cuarta parte que sea pues pan, arroz, pasta o patata. Es decir, en esta dieta, como ves, no se prohíbe ningún tipo de alimento, así como por ejemplo en otras dietas se dice que no debes tomar en absoluto ningún tipo de hidrato de carbono, en esta no. En esta se dice que tienes que comer de todo en menos cantidad, ojo, que el plato no sea una paella, que sea un platito pequeño, dividiéndolo de esta manera, ¿vale? No hay que eliminar ningún alimento de tu alimentación, valga la redundancia, no hay que eliminar nada, se trata de comer de forma equilibrada, una cuarta parte carne y pescado, otra cuarta parte hidratos de carbono y la otra verduras y legumbres y punto pelota. ¿Cuántas comidas debo hacer en la dieta del ayuno intermitente? Pues por lo general es hacer 2 o 3 comidas, es decir, dividir tus alimentos en 2 o 3 tomas durante esas 8 horas. Es decir, pues tú calculas las calorías que puedes tomar, pues si tú tomabas habitualmente X y ahora sabes que te van a entrar 500 menos por el ayuno, pues esas 1000 o 1200, 1500 calorías que vas a tomar,
te la dividas un poco a tu preferencia. Es decir, si eres de las personas que más tiene hábito de desayunar fuerte, pues desplazas más calorías hacia la hora del desayuno, que seguramente será una de las primeras en las cuales comas, siempre y cuando empieces el ayuno en la tarde, ¿me entendéis? Para que dé lugar a esas 16 horas. Es decir, por ejemplo, si tú desayunas a las 9 de la mañana, por decir algo, pues que lleves 16 horas en ayuno, es decir, que la última comida se haya desarrollado al día anterior a mitad de tarde. ¿Cuántos días tengo que hacer el ayuno intermitente para perder peso? Esto es una pregunta muy común y muy frecuente. Vamos a ver, la dieta 16-8, que es la más común, pues la puedes hacer aproximadamente un mes y medio. Luego es muy recomendable pues seguir con una dieta que no sea tan estricta, o por ejemplo pasarte a la dieta del ayuno intermitente que os comentaba antes, la dieta semanal, es decir, que pues 2 días a la semana hagas un ayuno completo. Y esto ya no solamente porque tengas que perder peso, sino porque es muy saludable, como os digo, y como demostraremos en otros vídeos. Y siempre digo lo mismo, plantearos qué objetivo queréis conseguir con la dieta. Si tú quieres conseguir una pérdida muy importante de peso, superior a los 5 kilos, como estamos hablando de que lo general es que el ayuno dure unas 4 semanas, pues si vas a perder más de 1 kilo o kilo y medio a la semana, consulta siempre con un médico. Con tu médico debes decirle, porque él mejor que nadie te dará una serie de pautas y conoce mejor que nadie tu estado de salud. Si eres mujer que has tenido, por ejemplo, problemas de bulimia o anorexia en el pasado, si eres una mujer embarazada, hay toda una serie de circunstancias que hacen que no sea recomendable para ciertas personas este tipo de dieta. Es una parte minúscula de la población, es decir, en general es una dieta que sienta bien a todo el mundo, pero si tus objetivos son muy ambiciosos, siempre que superes el 1,5 kg semanal de pérdida de peso como objetivo tuyo personal, consúltalo siempre con un médico. Y sobre todo, no hagas la dieta del ayuno intermitente si eres una persona extremadamente delgada, es decir, que tu índice de masa corporal esté por debajo de 20. En estas circunstancias no sería lo más adecuado. Pero ya te digo, todas estas variables, mejor que tú y mejor que nadie, las conoce tu médico. Te puede valorar y te va a decir en un 99% de las ocasiones que lo puedes hacer, pero en otras circunstancias no vas a poder hacerlo. Habrá que optar por otra metodología. Y para despedirme, os dejo aquí un vídeo donde os explico cómo podéis controlar el hambre durante este tipo de dieta. Vais a pasar hambre, pero si seguís esos consejos, en especial durante las primeras 2-3 semanas, esa sensación de hambre va a ser muchísimo menor. De verdad, no os lo perdáis porque está muy práctico, es algo muy sencillo de hacer y que de verdad reduce mucho la sensación de hambre durante este periodo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.